La revolución tuvo una actitud paradójica en relación al petróleo. Quería meterse hasta el fondo con la industria petrolera, pero en materia jurídica de derechos, para ver quién podía imponer los impuestos, las regalías al petróleo. Y por otro lado, esa revolución intentó no tocar ni un tornillo, ni un clavo en los pozos petroleros, y mucho menos en el punto de embarque, en los puertos. Oleoductos, barcazas, todo el establecimiento petrolero se trató con pinzas, como si la revolución no hubiera pasado nunca por ahí. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre cuando la revolución se mete en el campo y con las haciendas, en donde destruye haciendas, o el zapatismo que destruyó los ingenios azucareros, una parte muy moderna de la industria mexicana de ese momento, o la revolución que destruye ferrocarriles, que vuela puentes, que quita vías. En el caso del petróleo no lo tocó, como si no hubiera pasado nada, porque todo mundo estaba interesado en explotar la riqueza petrolera. Destruir los campos petroleros era un poco dispararse a sí mismo. Las compañías inglesas y las compañías norteamericanas, cuando ven que estalla la revolución, crean, digamos, acordonan toda un área gigantesca, digamos, en el norte de la República y parte del estado de Veracruz, para acordonarla e impedir que entrara un solo soldado, ni constitucionalista, ni bueno, de todas las facciones que estaban encontradas en ese momento, ¿verdad? Ya sabemos que después vino la convulsión, después vino la división, después de la Convención de Aguascalientes, pero en ningún caso se permitió que entrara ningún soldado de ningún tipo ahí. Habían unos ejércitos de guardias blancas que estaban gobernando toda esa zona, y esto permitió que hubiera paz y tranquilidad en toda esta zona, digamos, petrolera, y que permitieran que todos los barcos ingleses y los barcos norteamericanos llenos de petróleo mexicano se fueran a sus lugares de destino sin pagar un quinto de ningún tipo. Nunca vamos a saber qué fue todo el tesoro petrolero mexicano que se llevaron los ingleses, que se llevaron los norteamericanos, y ya también parte de los holandeses a sus países de origen, sin que hayamos tenido ningún control ni ninguna ventaja. Acordonaron esta zona en la que no pudo entrar ningún soldado mexicano. Al tiempo que la revolución seguía su curso e Inglaterra consumía crudo mexicano en los frentes europeos de batalla, aquí se libraba una guerra secreta. Las potencias centrales, Alemania a la cabeza, intentaban sabotear las fuentes de energía de los aliados. El juego del espionaje por el petróleo en México había comenzado. El juego de los servicios de inteligencia británicos, unos servicios muy buenos, por cierto, en el México petrolero, da en realidad para historia y para novela y para cuento. No eran muchos los miembros del servicio secreto británico, pero parece que fueron bastante buenos. Eran muy profesionales y tenían presencia tanto en la Ciudad de México como en las dos costas. Y consiguieron tener unos barcos para hacer servicio de cabotaje, y bajo ese pretexto, ese disfraz, se dedicaron a vigilar las costas día y noche, porque tenían el temor de que submarinos alemanes estuvieran en la costa mexicana, y el petróleo mexicano salía por mar en el Golfo. La inteligencia inglesa tuvo éxito. Saboteó las torres alemanas de radio en Ixtapalapa, donde los germanos transmitían órdenes al movimiento nacionalista en la India, también en guerra contra la corona británica. Bueno, es muy importante recordar ahí el telegrama Zimmermann. El telegrama Zimmermann tiene una importancia vital, digamos, en la historia de México, y si tú me permites, en la historia del mundo entero ya también. ¿Por qué? Porque no perdamos de vista que el Kaiser alemán ya había declarado la guerra a Inglaterra y se le había declarado también a Francia. Entonces le preocupaba mucho el frente ruso. Las reflexiones de
del Kaiser, tanto del Kaiser como de su canciller, eran: vamos a hacer lo siguiente, mientras nosotros acabamos con Inglaterra y con Francia, los rusos se van a acabar solitos en una revolución verdaderamente espantosa, donde van a haber millones de muertos. Cuando estos acaben, nosotros vamos a poder voltear nuestras baterías y quedarnos con Rusia, pues de un zarpazo. Y como por aquí nos habremos quedado con Inglaterra y con Francia, pues nos quedaremos con toda Europa y tendremos desde el Atlántico hasta el Pacífico todo el control. ¿Qué tenemos que hacer mientras tanto para distraer a Estados Unidos que no entre en la guerra, apoyando a Francia y apoyando a Inglaterra? Pues lo que tenemos que hacer, dijo Zimmerman y dijo el Kaiser, es provocar una guerra con México. Eso es lo que tenemos que lograr. Entonces el telegrama era un telegrama buenísimo, porque dijo el Kaiser y le dice a Carranza: mira, Venustiano, le dice el Kaiser en el telegrama a Zimmerman, yo te voy a mandar submarinos, yo te voy a mandar barcos, te voy a mandar equipo, te voy a mandar cañones, te voy a mandar marcos, muchos marcos. Vamos a declararle conjuntamente, decía el telegrama Zimmerman, le vamos a declarar la guerra conjuntamente México y Alemania a Estados Unidos. Como entre los dos países vamos a ganar la guerra, entonces cuando acabemos la guerra, tú vas a recuperar los territorios perdidos en la guerra de 1847, como eran California, Texas, Arizona, Nuevo México y parte de Utah. Esos territorios los vas a recuperar. ¿Qué te parece? Es una invitación maravillosa. Entonces tú y yo pues, nos vamos a quedar con el mundo entero. Y yo voy a conquistar también Estados Unidos después. Porque cuando yo termine la guerra contra Rusia, que van a estar agotados por la revolución, y habré ya ganado en Inglaterra y en Francia, acabar con Estados Unidos, acabaré con ellos con un mero papirotazo. Y ese fue el telegrama Zimmerman. Nada más que Obregón le dijo a Carranza: ¿y qué tal? Si ganamos la guerra, pues sí recuperamos todos sus territorios, y Venustiano querido, Venustiano mi hermano, estarás en la historia, estarás en la gloria de este país. Pero ¿y si perdemos? ¿Qué tal que perdemos la guerra? Si perdemos la guerra, los gringos se van a bajar hasta el Suchat. Entonces no solamente no vas a ganar la gloria ni el prestigio, sino te vas a hundir en la ignominia y en la vergüenza. Vas a quedar verdaderamente con una imagen histórica 1000 veces peor que la de Santana. Ahí es donde la piensa Carranza. Entonces la inteligencia inglesa detecta el telegrama, decodifican el telegrama, que se ve decodificado aquí en México por la embajada alemana en México, lo decodifican en un barco inglés y llega hasta el escritorio del presidente Wilson en Estados Unidos. El presidente Wilson entiende entonces toda la trama y un mes y centavitos después le declara la guerra al Kaiser, que era exactamente lo que el Kaiser no quería. Y ahí es donde se dio la vuelta a la guerra y bueno, finalmente Estados Unidos ganó la guerra y no estamos, afortunadamente, gracias a ello, vestidos ahorita todos nosotros con el uniforme y las insignias alemanas e imperiales, ¿verdad?